Gracias a todos por estar en sintonía de Luxor TV y tu espacio de tecnología financiera Luxor Tech. Hoy quiero conversar con ustedes cómo blockchain se está integrando con los bancos. Y detrás de blockchain está el sistema financiero cuántico, el QFS. Vamos con el dato. En algunos de los videos de este canal de televisión les hemos dicho a todos ustedes que cuando los bancos se conecten con blockchain es porque el sistema QFS está haciendo la unión, porque eventualmente en primera capa estará el QFS, en segunda capa quedará blockchain y en tercera capa estará el sistema SWIFT, que eventualmente se irá desapareciendo y nadie lo utilizará porque es un sistema lento, es un sistema que está obsoleto. Pero para poder ir al QFS, muchos bancos se tienen que integrar primero con blockchain. Por eso, si en tu país comienzan a aparecer bancos que ya aceptan criptomonedas y las puedes convertir a dinero líquido utilizando una cuenta bancaria a través de un aplicativo móvil, te tengo que informar que el QFS está haciendo esas conexiones de seguridad y dándole la validez y confianza a los bancos. Hoy les voy a presentar algo interesante que está sucediendo en Panamá, porque aunque ustedes no lo crean, en Panamá existen más de 40 bancos que están conectados unos con otros y que el QFS va a permitir que las transacciones sean instantáneas. En este momento todavía el sistema SWIFT los gobierna. ¿Cuándo te vas a dar cuenta de que esta gobernanza termina? Cuando comienza a aparecer blockchain en muchos bancos y las criptomonedas comiencen a observarse dentro de tu aplicativo bancario. Cuando tú comiences a notar este tipo de herramientas es porque los bancos ya están conectados entonces con el QFS y el sistema SWIFT pues se irá desapareciendo gradualmente. También cuando envíes por ACH un dinero de un banco a otro y es de forma instantánea es porque tu banco ya está conectado con el QFS. Quiere decir que si yo envío un dinero de Banco Aliado a Banco General y la transacción se da instantáneamente, no importa el día, así sea sábado, domingo, y la transacción la ves reflejada de una vez, quiere decir que el sistema SWIFT ya no está operativo y es el QFS el que está dando y garantizando el respaldo de transacciones financieras. Ahora bien, entra blockchain a jugar un rol importante y muchos bancos están utilizando criptoactivos ya muy conocidos. Quiero que vayamos con el siguiente ejemplo, porque en Panamá hay un banco que está haciendo algo totalmente diferente a todos los demás. No es un anuncio pagado, esto es una investigación que estoy haciendo. Vamos a mostrarle cómo opera todo esto y cómo puedes abrir una cuenta con TowerBank a nivel internacional y una cuenta cripto, de tal manera que tú puedes tener tu dinero en este banco en Panamá y puedes convertirlo a criptomonedas, o si tienes criptomonedas depositas tu cripto a esta wallet internacional y podrás entonces convertir estas criptomonedas en dinero tradicional. Y por lo tanto, si tienes una tarjeta de crédito o otro banco que sí tenga conexión con el mundo de las tarjetas de crédito o de débito, transfieres el dinero y ya lo puedes gastar en cualquier comercio. Vamos entonces con este portal web que dice así: zenith.towerbank.com. Una vez que le das un clic a esa dirección, te envía a este portal web. Observemos. Le damos un clic de continuar.
colocamos el correo electrónico, le damos un clic en continuar en el botón verde, buscamos el código que nos han enviado a nuestro correo en el celular, hagámoslo aquí de una vez, entramos a la cuenta y aquí me llegó el código de verificación, ya lo tengo aquí. Ok, entonces voy al portal, coloco el código, le doy un enter en continuar y seguimos avanzando. Me pide entonces colocar mi identificación. Esto lo están pidiendo los bancos, se llama el KYC, que significa Know Your Customer, conociendo a tu cliente. Este sistema de verificación lo exige la Unión Europea, porque toda la comunidad de X o Y proyecto, en este caso tenemos el ejemplo de One, que se quieran integrar a un sistema bancario legítimo y del nuevo orden cuántico financiero QFS, tienes que tener todo con KYC. Por eso, si tú estás en un proyecto de criptografía y todavía no te piden nada con el KYC, tienes que tener cuidado, porque los proyectos serios de criptografía tienen toda su comunidad registrada con documentos legales del KYC. Continuemos acá. El banco nos exige entonces esta documentación. Yo le voy a decir continuar y el banco me dice registro de información personal. Debería tomar unos minutos. Y yo le digo ok, perfecto. Vamos a comenzar entonces con este registro de información personal. Dice acá, continúe en su móvil, siga las instrucciones, envíe el enlace seguro a su móvil, abra el enlace, complete las acciones, vuelva aquí para finalizarlo. Ok, perfecto, vamos a hacerle caso a estas indicaciones. Voy entonces a activar el enlace seguro, le doy un clic y aquí me envía el enlace seguro. Como pueden ver, este enlace seguro es un código QR y se aplica solo para mí en este caso, pero a manera de guía, cuando lo estés haciendo, ya sabes que te va a enviar este código QR. Aquí lo voy a hacer con mi iPhone. Voy a acercarme, ya me mandó la dirección. Una vez que le digo permitir, esto está cargando, observen. Y aquí voy a continuar desde mi móvil. El sistema quiere que yo capture mi cédula en vivo y en tiempo real. Esto es vital para crear lo que se llama una prueba de vida, que tú eres la persona dueña de esta cuenta y de estos documentos legales. Lo intentamos directamente aquí, le digo permitir y todo esto lleva un procedimiento. Tienes que hacerlo. Si quieres abrir una cuenta en tu país, tienes que usar tu pasaporte. Vamos a decir continuar. Todas estas normativas del KYC lo está exigiendo la plataforma para que todo esté en orden legal. Por otra parte, nos habla acá del sustento de ingresos, recibo de sueldo, pantalla de tu portafolio u otros ingresos. Una vez que has cubierto todos estos procedimientos, el banco va a verificar la información y te aprobarán tu cuenta. Y una vez puedas descargar el aplicativo en tu móvil, vas a poder cargar USDT y otras criptomonedas y convertirlas a dinero fiat, en este caso dólares norteamericanos. Este dinero va a estar depositado en esa cuenta y podrás transferirlo a quien tú quieras en cualquier parte del mundo a través de una transferencia internacional. Este tipo de conectividad cada vez van a salir más a flote en los países del mundo porque el sistema financiero cuántico ya está permitiendo que estas cosas sucedan. Es un sistema veloz, rápido y efectivo y que está conectado a blockchain. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en una próxima entrega.